Hola hermanos y hermanas de la iglesia, ¿cómo están? Es un gusto poder volver a compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y hoy, antes de empezar a estudiar la palabra de Dios, les quería dar un pequeño aviso. Estamos ya tratando de ver cómo regresar a nuestros cultos presenciales. Pero como ustedes saben, pues el semáforo pasó otra vez amarillo. Están incrementándose un poco los contagios y queremos seguir siendo muy precavidos como iglesia. Pero al mismo tiempo ya queremos irnos preparando. Hemos tenido 2 semanas de oración como iglesia a través del Zoom entre semana. Y pues esto es lo que vamos a hacer en estos días. El mes de julio, todos los domingos de julio, vamos a tener los cultos presenciales, los mensajes presenciales a través de la plataforma del Zoom. Y vamos a estar a las 12 del día conectándonos para que yo les pueda compartir estos mensajes. Recuerden que la plataforma del Zoom solo dura 45 minutos, entonces quisiéramos ser puntuales para poder estarles compartiendo la palabra de Dios. Vamos a hacer la prueba, vamos a ver cómo nos va guiando Dios y esperemos que muy pronto podamos volver a tener nuestros cultos presenciales cuando tengamos más condiciones seguras de estar reunidos. Y vamos a seguir orando por un lugar, por el cómo, por el cuándo y por el dónde vamos a tener estos cultos presenciales. Y el mes de julio tenemos una serie de mensajes que vamos a estar estudiando todo ese mes. Hoy quisiera cerrar este mes de junio con la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pueden ponerle pausa y pueden regresar a estudiar un poquito esto de la palabra de Dios. Si me piden un título para este mensaje, yo le pondría: no se dejen asustar. No se dejen asustar. Y vamos a hablar de entonces qué vamos a hacer. Yo creo que este mensaje es un poquito importante para nuestros días. Ahora, muchas personas tratan de intimidar a los cristianos. En el idioma original, no en el idioma original, en la traducción dice: no se dejen amedrentar. Cuando alguien llega y te dice: mira, si sigues haciendo esto, vas a ver cómo te va. Algo así. Y ahora es muy frecuente ver esto o vivir esto para los cristianos. No puedes decir que eres cristiano porque ya te están haciendo no sé qué tantas cosas. En algunas noticias de otros países nos dicen que hay personas que por defender su fe cristiana están en la cárcel, algunos golpeados agresivamente y otros por órdenes judiciales. Iglesias cerradas en donde antes era el cristianismo muy fuerte, las han cerrado porque, pues como predican en contra de ciertas enseñanzas e ideologías, van y les cierran los templos, o van y los encarcelan a los predicadores o a los miembros de la iglesia. Han quemado templos en Chiapas, por ejemplo, han destruido así en otros países templos, y es una situación en donde si eres cristiano, ya todo el mundo no te tolera. Pueden tolerar lo que sea, menos que seas cristiano. En algunos lugares y no en todos los países ni en todos los estados. Pero creo que es un mensaje pertinente, no de que expongas tu vida hasta que te lastimen o te asesinen, no en ese sentido, sino en el sentido de una forma muy curiosa. No te dejes asustar, no se dejen asustar, dice aquí Pedro a los cristianos de aquel tiempo. Sobre todo a los cristianos de aquel tiempo, porque cuando Pedro escribe, estaban pasando cosas que quizá no se compara, al menos en la Ciudad de México, con lo que se vivía en aquellos lugares. Quizá en otros países ahora sí, quizá en otras zonas de México sí, pero en aquellos tiempos, pues, estaba Pedro escribiendo un poco después de que Nerón, el emperador Nerón, había destruido el imperio, se había enloquecido, había quemado el imperio y luego había culpado a los
cristianos de que ellos lo habían quemado y empezó a perseguirlos y asesinarlos. Y todo por cuestiones políticas, por cuestiones que pues él quería ganar el favor del pueblo, pero haciendo tantas locuras porque el poder lo había enfermado, en vez de ganarlo lo había perdido y quiso de esta forma recuperarlo. Y entonces los cristianos vivían asustados, amedrentados y no sabían ni qué hacer. Eran tiempos terribles. Algunos dicen, ay, qué bonito vivir en la iglesia primitiva. Era muy difícil, muchísimo más difícil que ahora. Entonces, dice aquí Pedro que él recomienda algunas cositas de parte de Dios para los que vivimos situaciones difíciles. Quizá algunos nada más psicológicas, emocionales, políticas, y otros quizá hasta de agresividad y situaciones que ponen en riesgo su vida. Y aquí vamos a leer el versículo 14, vamos a ver algunas palabras que nos pueden explicar algo. En el versículo 14, Pedro exactamente habla de eso, de que bueno, pues estás viviendo situaciones difíciles, estás viviendo situaciones en donde pues, hay mucho riesgo y hay mucho peligro y no puedes tan fácilmente ser cristiano. Y entonces al final de ese versículo 14 es cuando él dice, no se dejen amedrentar, ni sean turbados. No se dejen amedrentar, ni sean turbados. Aquí me llama la atención estos dos conceptos, amedrentar y ser turbado. Y después entramos a los de forma positiva. Aquí dice, no te dejes amedrentar. Ese no es así, no lo tienes que hacer. No, sino el no que utiliza en griego es, inténtalo. Es posible que te dé miedo, es posible que te sientas turbado, pero inténtalo, no te dejes amedrentar y no dejes que alguien te turbe. Ahora te explico las palabras. En griego hay, para la palabra no, hay dos, una que es un no absoluto y otra que es un si es posible que sea no. La que aquí se usa es si es posible que sea no. Dios sabe que es difícil cuando nuestra vida está en juego, cuando la vida de un familiar, cuando la seguridad de la familia, cuando hay situaciones de ese tipo, es seguro que no es tan fácil decir, no, sí, como yo muero por Cristo y después negar a Cristo, ¿verdad? Exactamente, Pedro lo sabía muy bien lo que él hizo alguna vez. Y aquí dice, entonces no te dejes amedrentar. En el idioma griego utiliza la palabra fobia. En el idioma griego dice, no te metas en temor, o que no te metan en temor. Y las dos veces que utiliza temor es fobia. Diría en griego literalmente, no temas temor, no temas al temor, más o menos. Y utiliza la palabra fobia. Fobia es espanto. Y entonces dice Dios, no dejes que te espante. Ponte alerta, ponte atento a todo lo que está pasando, ve lo que está viviendo, ve todo lo que hay alrededor, pero no te dejes espantar. Ponte en alerta. Y además, nunca dejes que te agiten y que despierten en ti problemas o que te provoquen. Son las dos palabras que aquí se manejan. No te espanten ni te provoquen. No te dejes amedrentar ni seas turbado. Porque eso es lo que van a hacer. Exactamente eso es lo que van a hacer. Para poder después decir, ya ves que sí, eres intolerante, eres no sé qué fóbico en algo. Yo creo que el mundo es cristianofóbico y a nosotros nos juzgan y nos critican de muchas fobias cuando en realidad no lo somos, ¿verdad? En ninguna de esas expresiones. Simplemente compartimos la palabra de Dios tal como Él la dejó. Pero aquí exactamente dice, si te dicen que tú eres fóbico, no le tengas fobia a lo fóbico. Así diría en griego. No temas al temor. Y las dos veces que utiliza esta palabra utiliza fobia, espanto, algo que te hace correr,
Pero también no entres en provocaciones. Aguanta, no entres en provocaciones. Aguanta. El cristianismo no se defiende entrando en provocaciones. El cristianismo no se defiende de esa forma, sino de otra forma. Y ahí está el versículo 15 para explicárnoslo. No sé si pudiéramos entender esto, aún en cuestiones ideológicas. Ahora es tan fácil tener esas cuestiones ideológicas, pero a la vez sin nada de provecho. En el Facebook hay grupos donde comparten libros cristianos. Y entonces de repente se ha dado algo en uno de esos grupos que ya cansa y que a veces dan ganas de contestar, pero luego dicen, no vale la pena. Personas que piden, ¿me pueden recomendar un libro para matrimonios? Lee la Biblia. Claro, se lee la Biblia, pero pues es un grupo de libros cristianos, están preguntando por libros cristianos que hablen sobre el tema, ¿no? ¿Me pueden recomendar un libro sobre adolescentes? Lee la Biblia. ¿Me pueden recomendar algún libro sobre política? Lee la Biblia. Y todo lo que piden es lee la Biblia, no lees esos libros, no sirve, no lo otro. Y entonces se genera en ese grupo una serie de discusiones entre los que dicen que el único libro que debemos leer los cristianos es la Biblia, al final de cuentas es nuestra regla de fe y conducta, y entre los demás que dicen, oye, pues lee los demás libros y aliméntate de ellos y desecha lo que no sea agradable o que no esté dentro de la voluntad de Dios. Y luego si empiezan ahí los que creen una cosa contra los que creen otra, y ataques y defensas y 200 comentarios de puros pleitos que uno ni los lee porque dice, nada más es estar en ese lugar perdiendo el tiempo. Dice Dios, no te espantes ni caigas en provocaciones. En pocas palabras, en estos tiempos es lo mejor. No te espantes, pero no te involucres en provocaciones. Sino, versículo 15 empieza con una palabra en griego que es una conjunción adversativa. No estés en esto, sino mejor métete a esto. Y es 3 cositas interesantes. 2, pero una se divide en 2 partes. La primera, santifica al Señor tu Dios tu corazón. Santifiquen, dice en plural ahí, al Señor su Dios sus corazones. Qué curioso es esto. Santifiquen sus corazones. No dice sus cuerpos, dice sus corazones, porque la verdadera santidad no se trata de cubrir, de cumplir, de obedecer a normatividades religiosas de grupos o tradiciones eclesiásticas. No. La verdadera santidad es la del corazón. Alguna vez lo dijo el Señor Jesucristo, lo enseñó Pablo, y hay muchas enseñanzas en la Biblia acerca de esto. Por ejemplo, puso Pablo el ejemplo de la circuncisión que hacían ante los judíos. Dice, no es la circuncisión en la carne la que vale, sino la circuncisión del corazón. Y aquí Pedro también dice, no santifiques lo corpóreo, lo material, lo físico, santifica tu corazón. Santifica ese corazón del cual mana la vida, pero que también puede llegar a ser engañoso, y entrégalo a los pies de Dios y que Dios sea el que dirija tu corazón. Santifica tu corazón. Santificar es apartado de, no. Santificar es apartado en. ¿Recuerdan las oraciones? En el tiempo que vimos la oración que hizo Jesús, están en el mundo aunque no son del mundo, y no te pido que los quites del mundo. Santificarse es entregarse a Dios en el mundo, en este mundo que provoca, en este mundo que espanta, en este mundo que no tolera a los cristianos, en este mundo que juzga y critica todo pensamiento cristiano. Es más, ahorita están diciendo que en Estados Unidos tienen que quitarle a los dólares y al emblema del país una frasecita que dice In God we trust, en Dios confiamos, y dicen
los ateos no podemos tener en un país libre como Estados Unidos esa frase en nuestros billetes ni en nuestros sellos del país. Y ya están hasta queriendo quitar esa frase que formó a ese país. Bueno, dice aquí, santifiquen sus corazones. Es lo que hay que santificar, tu corazón, lo que es más valioso en tu vida, no tu corazón como ese órgano, sino tu corazón, simbólicamente hablando, como ese lugar donde se asienta tu personalidad, tus deseos, tu voluntad. Debería ser el cerebro, pero bueno, hablamos de corazón, y donde se asienta lo más profundo y lo más íntimo del ser humano. Santifica tu corazón. Y luego dice Pedro, y también debes estar preparado siempre para responder a los que te atacan. Y habla de dos formas, por eso les dije que eran tres, pero una está en dos. Tienes que responder con mansedumbre, tienes que responder con reverencia. Pero dice aquí estar siempre preparados. Voy a ponerte algunos ejemplitos que son importantes. Alguna vez, cuando yo era miembro de una iglesia, hace mucho, cuando recién me entregué a Cristo de joven, le pregunté al pastor de esa iglesia: oiga, ¿me podría explicar cuáles son las doctrinas entre los 5 puntos del arminianismo y los 5 puntos del calvinismo y todas las doctrinas del final de los tiempos? Y me dijo: deja que algún día que venga tal pastor, él te lo explique. Bueno, en lo que estuve de miembro en esa iglesia nunca llegó ese pastor y nunca me pudo explicar esas cosas. Eso puede ser a nivel de un pastor, pero también puede ser a nivel de miembros. Nos preguntan algo medio difícil y tenemos que decir: deja que venga mi pastor un día y él te lo explique. Ok, con gusto vamos a explicarlo, pero no es lo correcto. Aquí dice Pedro: estén siempre preparados para responder con mansedumbre y con reverencia a cualquiera que demande alguna explicación de la esperanza que ustedes tienen. Así lo dice la palabra de Dios a través de Pedro. Y Pedro, que era un pescador, que no sabía hablar ni escribir, y que era mal hablado y tenía un lenguaje muy corto, muy breve, dice cosas interesantes. Hay que estar siempre, en todo momento, en cualquier circunstancia, preparados. Preparados es una palabra en donde dice: te pones tu mochila en la espalda y siempre la tienes lista, ¿no? Como ahora, cuando pues ya sabemos, en nuestra zona, en México, que tiembla, pues ya estás preparado, ¿no? Las personas tienen su mochila con sus documentos, en una zona tienen esto, en otra zona está lo otro, porque con los temblores hay que estar preparados. Y en cualquier momento estás listo y ya sabes cómo salir, a dónde salir, y para eso hay simulacros en todo momento, para seguir mentalmente ya el procedimiento, para que no, ¿qué hago? Viene la alarma, como los haces en un simulacro, ya sabes qué hacer. Hay que estar listos, preparados, siempre, para defender con argumentos lógicos. En griego dice apología, y una apología es defender con argumentos lógicos lo que te están pidiendo. No puedes decir: es que es porque sí, y te callas. Es que así tiene que ser porque tiene que ser. Explícamelo. Dame argumentos lógicos. No te deben meter en: no, es que no, eso no es el método científico. No. Las cuestiones de fe no se explican con el método científico. Hay otros métodos además del científico. Las cuestiones de fe se explican con los métodos de la sociología, de la historia, del área de ciencias humanas o ciencias sociales, no del área físico-matemática. Es para otra cosa los métodos científicos, no del área químico o cosas así, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente. Aún entre la geografía y biología, cada uno tiene su propio método. Y la teología, que atañe al cristianismo, tiene su propio método.
defiende con argumentos lógicos, los correspondientes, dice, y con mansedumbre. La palabra mansedumbre habla de algo que tú piensas y analizas bien. No respondes mira, que no sé. No, recibes el ataque, tú lo analizas, lo piensas y das palabras adecuadas. Y con reverencia también habla de fobo, no sé por qué, en griego puso fobia, que también tengas cuidado cuando hables, cuando respondas con reverencia. No ataques, no lastimes, no hieras al otro, no te burles del otro. Y dice ahí Pedro, y con razón, con lógica. Eso dice en griego. Hay que estar listos los cristianos, todos los cristianos, y principalmente pues los pastores, líderes, ancianos, diáconos, servidores, como le llamen en tu iglesia. Tenemos que estar listos, pero todos tenemos que estarlo, para cuando tengamos que responder o defender acerca de la esperanza que hay en nosotros, lo hagamos con argumentos lógicos, con mansedumbre o prudencia y con toda reverencia y temor de no lastimar a los demás. Todo eso dice Pedro. Pero también dice, no te dejes asustar. Si te asustas y caes en provocación, no respondes nada y no bendices en nada al otro. Pero si santificas tu corazón y estás siempre preparado para defender con argumentos lógicos, con mansedumbre, con temor y dando razón de la fe y la esperanza que tienes, las cosas van a cambiar. Ese es el mensaje para estos tiempos y para estos días. Que Dios te bendiga. Toma nota de lo que dije al principio. Vamos a ver cómo nos guía Dios y hacia dónde nos guía Dios. Bendiciones.